Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más de Homeschooling Aventura Chapina. Y el día de hoy vamos a platicar de algo que, aunque creo que en alguno de mis videos anteriores ya lo habíamos conversado, pues es una pregunta muy popular que me hacen algunos papás nuevos al sistema o que están interesados en empezar, pero que tal vez tienen la pena de no poderlo realizar por lo siguiente. ¿Cómo escolarizamos a varios hijos dentro de la casa? O sea, ¿cómo hacemos si tenemos, pongamos un número? En mi caso son cuatro, tengo cuatro hijos y tengo realmente distintas edades. Tengo uno que está en cuarto primaria, una que está en tercero, el chiquito está ahorita terminando kinder y tengo una bebé de 2 años. Entonces, aunque pareciera que es como tratar de malabarear, y en ocasiones así se siente, es completamente eh, algo que se puede realizar y creo que la clave de poder escolarizar a varios hijos en casa va a ser, número uno, si es tu primer año, mi consejo es que trabajes con un colegio que tenga un programa completo y estructurado. ¿A qué me refiero con completo y estructurado? Pues me refiero, por ejemplo, a un programa como Hebron, ¿sí? O un programa como Abeca, que tiene un video por cada clase, cada día. De manera que tú no vas a ser la maestra de tus hijos. Esto es si es tu primera experiencia. No quiere decir que por siempre tienes que hacerlo de ese modo, con un programa así, pero para empezar es algo bueno porque entonces te va a permitir encontrar las fortalezas y las debilidades de cada hijo, te va a permitir ver cómo responden al tipo de trabajo, qué son las cosas que hay que reforzar, por ejemplo, en términos de hábito de estudio con cada uno y demás. Y teniendo el programa ya hecho para ti, va a ser algo menos de qué preocuparte. Entonces, más que todo, vas a tener una guía, te va a decir qué hacer, cuándo, cómo, te va a tener la clase ya hecha, tú no vas a tener que planificar e ingeniarte cómo vas a explicarle al niño un tema, sino que le pones el video y la maestra en el video pregrabado le va a explicar el tema. Entonces, ese es mi primer consejo, un programa completo, ¿sí? Videos, libros y todo planificado. Brown tiene la cualidad, no sé, algo positivo, digamos, de Brown es que ellos no tienen envío de tareas. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar con este programa, no es como en otros programas, por ejemplo, la situación de los colegios ahorita, en donde tienes que entregar tareas, escanearlas, mandarlas, tomarles foto y demás. Eso no sucede con Hebron. En Hebron solamente se entrega material 3 veces al año. Lo que se entrega son los exámenes, ¿sí? Que son hechos en casa, los exámenes mensuales, y ahora están realmente haciendo todo en línea. Entonces puede ser que ni siquiera eso se vaya a tener que entregar en un futuro con ellos, ¿verdad? Pero en general, cuando estamos sin pandemia, lo que se entrega es un portafolio con un libro de ejercicios que son ejercicios de zona para cada materia. Ya te viene el libro completo armado, tú no tienes que averiguar qué es lo que se entrega de zona, te viene un libro de zona y eso es lo que se entrega y lo demás no se entrega, solo se trabaja en casa. Entonces no hay esa cosa de estar, hoy no, tengo que enviar esta tarea, hoy no, para el sábado tengo tal cosa. Nada de eso, nada de estrés, simplemente se envía, ¿verdad? Cada 3 meses el portafolio con los exámenes y el cuadernillo de zona. Bueno, entonces, pasemos a la segunda cosa. Creo que es la más obvia, cómo escolarizar en casa varios hijos. La más obvia, pero que a veces no la ponemos en práctica. Si tienes varios hijos en casa, creo que las familias que somos ya de por lo menos de 3 hijos para arriba, sabemos que nada sucede si no se organiza. Entonces la organización es la clave en todo. Si tú ¿cómo te diré? Si tú la noche antes de que le toca a tus hijos los trimestrales, no sabías que tu hijo tenía trimestrales,
probablemente tu día no va a ser muy bueno porque vas a estar estresada, vas a estar corriendo, tal vez no necesitaba repasar un poco tu nene y no te preparaste y entonces estás tratando de atender a un bebé que tal vez es de pecho, tal vez todavía toma pecho, o tal vez tienes un bebé de 2 años que anda corriendo y haciendo lata como la mía, anda viendo qué destruye, qué saca y qué tira, cualquier cosa que sea no lo correcto es lo que anda buscando hacer para entretenerse. Entonces creo que el día no va a ir muy bien y te vas a frustrar muchísimo. Entonces, segundo, pero realmente primer consejo, segundo porque en el orden en que lo dije, pero realmente es el más importante, organización. Tienes que poderte organizar, tienes que tener horario, tienes que tener plan, eh, a menos que estés haciendo un unschooling en donde no tienes ningún programa y ahí tiras la moneda a ver qué cae, que no te lo recomiendo, eh, no te va a funcionar si no tienes un horario. Entonces, eso creo que lo vamos aprendiendo con el tiempo. Cuando yo empecé, solo tenía 2 hijos escolarizados. Entonces, el chiquito que hacía, jugaba. ¿Verdad? Yo le tenía actividades preparadas para que él jugara y mientras tanto atendía a los otros 2. Porque estábamos aprendiendo, ¿sí? Lo bonito de un programa completo como Hebron, por ejemplo, es que al final de cuentas, pues ellos aprenden a trabajar solos. Por eso digo que es un excelente programa para alguien que sea principiante en esto del homeschooling, ¿sí? Y ya después te puedes volver independiente, o sea, hacer un homeschooling diferente. Hablaremos de eso en otro podcast, ¿verdad? Pero si es tu primera experiencia, muy recomendado que hagas un programa así. Entonces, planifica, haz un horario. Por ejemplo, yo lo que hago ahora, que ya tengo 3 que están escolarizados, es que tengo horario. Empecemos con lo primero. No empiezo clases con el chiquito hasta las 9:30 o 10 de la mañana. Es decir, que todo ese tiempo él lo tiene para jugar. Y claro, como estamos en tiempo de pandemia, ha sido difícil entretenerlos. Entonces hay que tener cosas accesibles para ellos, porque si no lo que va a pasar es que van a estar prendidos de la tableta o la computadora todo el día y eso pues no es sano para nadie. Entonces, tener actividades, cosas ya pensadas, aunque no sean en un orden específico, pero por ejemplo, que tengas pinturas a la mano, algunos legos que le gusten a él armar, rompecabezas, y entonces cuando te diga, mami, ¿qué hago? No sé qué hacer, pero tampoco quiero empezar clases, ¿verdad? Porque me gusta empezar a las 10, ese es mi hijo. Entonces, saca los legos, saca los rompecabezas, a ver, pinta este dibujo, ¿verdad? Cosas muy simples y muy prácticas. Ahora, con los otros hijos, que son un poco mayores, digamos, como en el caso de los míos, tercero y cuarto primaria, ellos empiezan clase a las 7:30 de la mañana, lo más tarde a las 8. ¿Y cómo nos organizamos con ellos? Pues, en mi caso, al principio teníamos solo una computadora. Entonces, y de aquellas viejas ustedes, todavía está ahí la computadora. No teníamos las tabletas que tenemos ahora. Entonces, teníamos que tomar turnos viendo los videos. Eso me beneficiaba, no era algo malo, sino que yo decía, bueno, el primero que va a empezar clases hoy, por ejemplo, es fulanito de cuarto primaria. Ok, empiezas con matemática, ya tenía el horario establecido, ¿verdad? El orden, por lo menos el orden de las materias. Mate, idioma, que son las que no mucho les motivaban a hacer más tarde, y luego de un receso hacían ciencias y sociales. Y cualquier otra clase, por ejemplo, si llevan Biblia con Hebrón, nosotros no llevamos, pero si ustedes llevaban Biblia o artes plásticas, por ejemplo, que sí lo llevábamos, lo hacíamos después del almuerzo. Entonces es un horario como que muy, muy relajado, ¿sí? Entonces yo decía lo siguiente, tú te sientas aquí y vas a empezar a hacer caligrafía a mi hija, que está en tercero primaria. Vas a hacer caligrafía hasta que tu hermano termine su video. Más o menos 20 minutos, ¿verdad? En esos 20 minutos se hacía unas 2 o 3 hojas, bien hechas, ¿verdad? Entonces se sentaba mi hijo, veía su video, mientras tanto mi hija está haciendo caligrafía. Cuando mi hijo decía, terminé mi video, muy bien, ve a hacer el trabajo entonces ahora de matemática que te toca con ese video que viste. Y llamaba a mi hija, te toca a ti subir a ver video de matemática. Y alternábamos. En ese ratito que ella estaba viendo matemática, pues yo me aseguraba, ¿verdad? Que mi hijo está pues haciendo algo tranquilo, el chiquito, haciendo un rompecabezas, lo que sea. O bueno, a veces no es tampoco pecado ponerles a que miren un pequeño episodio de algo educativo, ¿verdad? Puede ser.
Por ejemplo, a mi hijo le encantaba ver Sign in Time, que es un programa donde aprenden a hablar en señas los chiquitos. Entonces él le ponía a veces un episodio que duran como 15 minutos de eso, ¿sí? Pero hay que ser pilas también, hay que pensar a qué horas le pongo ese episodio en donde necesito que esté lo más tranquilo, a qué hora le doy lo que más le gusta, cuándo me conviene. Porque si yo le doy ese episodio en otro momento, es una pérdida. ¿Por qué? Porque yo necesito específicamente con mi hijo explicarle matemática, por ejemplo, o estar por lo menos disponible si tiene dudas a la hora de mate, ¿sí? Y en ese momento me conviene que entonces mi chiquito esté haciendo algo que le gusta mucho, mucho, para que no me interrumpa 80 veces, ¿sí? Entonces, creo que todo es lógica y organización, ¿verdad? Y en ese momento, pues trabajamos mate con mi hijo. No es muy largo, a veces es una clase un poco más larga, se toma más tiempo, pero generalmente a esta edad él ya no me necesita estar sentado a la par del todo el tiempo, ¿verdad? Sino solamente, mira, mamá, no entendí tal cosa, ok, te explico, y ya. Y él trabaja y al final del día yo reviso, ¿sí? Cuando mi hija termina el video, entonces ella va y ella se sienta a hacer matemática. Para ese momento mi hijo ya casi está terminando de hacer su clase. Y en el caso de él, hacemos 15 minutos no de refacción, de break, ¿sí? De receso, eh, antes de iniciar la siguiente clase, porque él es una persona muy hiperactiva y necesita moverse. Entonces, para que él se sienta cómodo, cada vez que terminamos una clase, tomamos 15 minutos de receso. Bueno, y entonces sucede pues que seguimos el resto del día haciendo esa transición. Uno ve el video, el otro trabaja, uno termina de trabajar, el otro va a ver el video, tomamos a veces recesos de por medio. Bueno, sí, a veces pensamos, pero ¿a qué horas me pongo yo a planificar todo eso? ¿Cómo coordino? ¿A qué horas me pongo yo a coordinar todo esto? No puedo, ¿verdad? Es mucho. Bueno, suena más difícil de lo que es. Todo en la vida es acostumbrarnos y volverlo un hábito. Y se te va a volver un hábito. Mira, cuando yo empecé con un horario literal impreso y pegado en la pared, ¿verdad? Y conforme pasaba el tiempo, adaptaba ese horario, a veces no lo seguía al pie de la letra, pero era una base. Entonces nos mantenía como en el camino indicado para no quedarnos atrás, para coordinar otras actividades que teníamos en la tarde que no coincidieran y que no nos atrasáramos en el colegio, entonces teníamos que llegar tarde a otra actividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el momento en que tú tienes un inesperado? Digamos que todo iba bien, tu horario iba de maravilla, parecías una orquesta de aquellas armónicas que, que solo se escuchan en Europa, ¿verdad? Y que si de repente tu hijito o tu hijita de 2 años se le da la gana echarse un su berrinche tamaño catedral, ahí en medio de la sala, y grita que grita y llora que llora y nadie lo logra consolar. ¿Qué hacemos en ese momento? Es muy fácil. Estás educando en casa. Diles a tus hijos que se tomen un receso. Así de simple. Así lo hago yo. Cuando no hay forma de calmar a alguien o alguien necesita tu atención o se presenta una situación en la que no puedes seguir en el horario tan bonito que llevabas, dales un receso. Es más fácil, porque si los tienes a todos ahí sentados, espérate, ahorita vuelvo, espérate, ahorita vuelvo, espérate, no van a trabajar ellos y tú te vas a estresar. Entonces, es más fácil decirles, bueno, todos un receso ahorita, 15 minutos, vayan a jugar al patio o vayan al garage, todos para afuera. Y tú te quedas, resuelves esta situación, a lo mejor el bebé lo que necesitaba era que lo pongan a dormir o que le hagan una pacha o estar con su mamá independientemente un rato. Y entonces, pues, de este modo retomas todo con calma, ¿sí? Eventualmente, ese niño de 2 años, y realmente desde antes tú lo puedes hacer, tal vez no va a estar escolarizado de una forma estructurada, o sea, no vas a estar necesariamente sentado con él, repite tales palabras, te enseño unas flashcards, tal vez no va a ser así, pero esa es la belleza del homeschooling. Cuando tú tienes hermanos, sobre todo en las familias grandes, 3 o más, cuando tú tienes hermanos grandes, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, al chiquito no le vas a enseñar a contar literalmente como le enseñaste a los otros, así, con fichas y 1 y 2, sino que cuando tú sientas él solito te está recitando los números y tú no sabes a qué horas ni de quién se los aprendió, porque está jugando con sus hermanos, los oye a ellos contar.
es una cosa increíble, ¿verdad? Porque son como esponjas. Cuando tú tienes hermanos grandes y eres el chiquito, aprendes todo más rápido, con menos esfuerzo. Entonces, pero llega un momento en que ellos quieren hacer esas cosas. Mi hija desde chiquitita, tenía como 1 año, ella ya quería sentarse y hacer cosas porque veía a los chiquitos, al chiquito de 5 años en ese entonces, y ella quería sentarse a hacer lo que él estaba haciendo. Entonces, si él estaba pintando, ella quería. Entonces, a veces cometemos el error de decir, ay, no, 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 se nos va a manchar, ay, no, pintura no porque me va a manchar. La cubeta con arroz tampoco se la doy porque va a ser un desastre en la casa. Entonces les quitamos la oportunidad de aprender naturalmente. Entonces me viene mi siguiente consejo. Si vas a tener niños chiquitos en la casa y niños de otras edades un poco mayores, acostúmbrate a que va a haber desorden en tu casa, ¿sí? Y que no te importe qué piensen los demás. No, ahora no me refiero a que uno sea negligente y cochino, ¿verdad? Tampoco. Pero si tú tienes varios hijos en la casa y los estás escolarizando, piensa cómo sería en un colegio donde una maestra tiene 25 niños y hacen por lo menos 3 manualidades diarias. Esa aula, cuando tú llegas, si tú llegaras a media clase, nunca está impecable, porque hay niños trabajando, es lo normal, ¿sí? Cuando tú te vas, alguien limpia, entonces cuando ya te atienden a ti, te atienden con un aula perfecta y tú te imaginas, puchica, qué pila la maestra, ¿va? Pero no es así. Yo soy maestra de preprimaria y te aseguro, no es así. Hasta en el pelo te resultan las bolitas de papel de China cuando trabajan manualidades. Así que tienes que empezar a poner prioridades. Es decir, eres una mamá, estás en casa, si no trabajas fuera de casa o no tienes, digamos, un empleo eh, remunerado, por así decir, porque el trabajo de mamá es casi un empleo, solo que por amor. Si esa es tu situación, estás una mamá que se queda en casa y tienes varios hijos, tienes que poner prioridades. O sea, tu prioridad durante el día no va a poder ser, por ejemplo, que tu casa esté barrida, trapeada, desinfectados los baños, además escolarizados tus hijos, planchada la ropa, que no haya ni una canastita con ropa sucia, porque Dios guarde, no vas a poderlo hacer. Te vas a volver loca y vas a decepcionarte y vas a frustrarte y vas a decir no más homeschooling. Entonces, yo tuve un problema aceptando esta limitación porque soy una persona sumamente organizada y muy estructurada. Me gustan los horarios, me encantan el orden y me encanta saber qué sigue. No, no me gusta lo inesperado y las sorpresas. Detesto todo eso. Entonces, para mí, tener 4 hijos y darme cuenta que no puedo ser supermamá, no puedo tener la casa impecable, fue poner los pies en la tierra y decir, ok, ¿qué tan importante es que ahorita, el día lunes en la mañana, esté limpia mi casa, impecable? ¿Quién va a venir? O sea, ¿quién va a venir a verme ahorita? Honestamente, nadie. ¿A quién le va a afectar? A nadie. Entonces, ¿qué cosas ponía yo como prioridad? Bueno, en mi caso, la ropa. La ropa tenía que lavarse y tenía que colgarse. Entonces, mi prioridad en la mañana, antes de iniciar clases, era meter una tanda de ropa a la lavadora y cuando saliera en el receso de los niños, más o menos tipo 9, colgarla. Eso era mi prioridad en términos de quehaceres. Y lo demás, cuando se pueda, más tarde, ¿sí? Otra cosa que era prioridad era que, por supuesto, para la 1 o 2 de la tarde, máximo lo más tarde, ¿verdad? Estuviera hecho el almuerzo para que todos podamos comer. Y eso lo iba haciendo por parte, ¿verdad? Durante un receso de los niños, pues pelaba las verduras, las ponía ahí, y ya tenía lista la carne desde temprano, entonces ya solo era meterla al horno o ponerla al sartén. Cosas muy simples, ¿verdad? Aprovechaba las horas en que se duerme mi hija, porque realmente los que más trabajo nos dan son los chiquitos, ¿verdad? Entonces, el momento en que la ponía a dormir, y la tengo acostumbrada que siempre a las 10:30 de la mañana ella toma una siesta. Por cierto, ya le va a tocar. Entonces, a esa hora que ella duerme, es 1 hora más o menos, yo aprovecho a hacer lo que sé que no puedo hacer cuando ella está despierta, que es el almuerzo. Entonces, casi nunca
me he acostumbrado a hacer cosas muy rápido, ser muy pilas en tener cosas prácticas ya hechas. Si puedo adelantar algo la noche anterior, lo hago, ¿sí? Pero ya no me mortifico con que, ay, mi casa tiene que estar perfecta, ay, no, y ni siquiera tengo visitas, ¿verdad? Entonces lo triste. No es como que esté tratando de impresionar a nadie, pues, ¿verdad? Sino simplemente mi obsesión compulsiva de que la casa tiene que estar perfecta. Y mi esposo ya se acostumbró. Cuando él regresa al trabajo, hemos recogido la casa, eso sí, a las 5 de la tarde más o menos, antes que venga papá a la casa. Todos los hijos, así, eh, al punto, ¿verdad? Todos agarrar sus cosas, limpiar las mesas, ordenar, recoger cualquier cosa que esté fuera de lugar. Uno agarra la escoba, ahí sí aprovechaba yo. Bueno, fulanito, tú vas a barrer la sala y el comedor. Menganito, tenga varias escobas en su casa. Menganita, tú vas a ir arriba y vas a barrer las habitaciones, por ejemplo. Y yo voy a trapear. Y entonces, por turno, vea, todos colaborando es una parte importante de crecer, no es abusar de los hijos, es necesario que los hijos aprendan a tener orden y a tener limpieza, ¿sí? Y entonces cuando usualmente viene mi esposo, a menos que haya sido un día muy cargado, todo está recogido y limpio y hecho y cualquier visita que viniera se sentiría cómoda porque todo está en su lugar, ¿sí? Entonces, creo que es cuestión, si mencionamos en el orden en que lo dije, ¿verdad? Em, Primero, pues si es tu primera vez, tener un programa completo. Segundo, la organización. Si puedes hacer un horario, hazlo. No te va a funcionar perfecto, pero te va a mantener en línea con lo que tienes que terminar del día. Tercero, tus prioridades. Tienes que tener tus prioridades. No puedes ser supermujer, no puedes tenerlo todo hecho. Entonces, tu prioridad en la mañana debe ser que los niños hagan su homeschool y una o dos cosas que tengan que hacerse en la casa. ¿Sí? Y una cosa que hacemos por nosotros, por ejemplo, es que como limpiamos muy livianamente durante la semana, el día sábado todos hacemos lo que yo le llamo la mega limpieza. Todos hacemos la mega limpieza y entonces limpiamos cada esquina, cada telaraña, cada amiguita, cada cosa que esté fuera del lugar, desinfectamos baños como no lo hemos hecho, ¿verdad? Y entonces durante la semana es menos, ¿sí? Durante la semana es pasar la escoba, tal vez pasar el trapeador después de las 5 de la tarde, que las cosas estén donde están. Pero el sábado es nuestro día de limpieza y los niños lo saben y tienen. Aparte de eso, durante la semana ellos sí tienen quehaceres asignados. Por ejemplo, tengo un horario en donde le he puesto 3 quehaceres diarios a cada niño. De manera que eso me ayuda. ¿Y a qué horas hacemos los quehaceres? Eso los hacemos generalmente entre 7 y 7 y media. Entonces son cosas, por ejemplo, los grandes ya tienen colgar, por ejemplo, a veces colgar ropa. Ellos me ayudan a colgar ropa. Tienen poner una tanda en la lavadora, tienen darle la comida a los perros, otro tiene recoger los popis de los perros y se alternan. Y otro tiene sacar la basura, ¿sí? El chiquito tiene cosas como regar las plantas, peinar al perro, ¿verdad? Que tiene un montón de pelo y anda dejando pelo por todos lados. Entonces le toca peinar al perro. Lavar los trastos también. Tengo alternadas todas esas opciones de manera que cada uno tiene 3 cada día. Por ejemplo, si un día le tocó a uno recoger el popi del perro, al día siguiente no le va a tocar eso, sino que le va a tocar al otro recoger el popi del perro y al que no le tocó la basura el día anterior le toca al siguiente día y así, ¿sí? Entonces, esto no solo te va a quitar carga, si tienes mimados a tus niños, te va a ayudar, te va a ayudar porque ellos se van también a beneficiar de aprender a hacer estas cosas y van a apreciar más tu trabajo como madre y como ama de casa. Y segundo, pues tú no vas a tener que hacerlo todo sola, ¿verdad? Entonces, pues esos son mis 3 consejos. Un buen programa de homeschool, organización y establecer tus prioridades. Espero que esto les sirva. Es posible escolarizar en casa. Conozco gente que tiene 7 a 10 hijos escolarizados todos en casa y no con un método estructurado y les va muy bien. Son muy pilas, van bien académicamente y demás. Entonces les deseo lo mejor y organícense. Van a ver que sí se puede. Un abrazo. Chao.